Listo, estamos completos. Buen día. Vamos a dar comienzo con el tema del día de hoy. Continuamos con el tema de administración de cotizaciones, temas previos antes de el arranque de ver lo que viene siendo las cotizaciones. Estamos viendo administración de listas de precios, estamos viendo métodos de descuento y vamos a ver ahora el tema de impuestos para luego ahora sí empezar con lo que viene siendo la administración de cotizaciones. Antes de esto voy a anunciarles que ya tenemos la versión 14.12.01 liberada. La misma ya tiene cambios importantes con más herramientas para que ustedes trabajen de una manera más cómoda, minimicen más las posibilidades de riesgo de costos de oportunidad y optimicen sus ingresos, que es lo que principalmente trabajamos. Voy a organizar unos seminarios iniciando enero, donde vamos a ver a través de este medio los cambios y las ventajas principales de la nueva versión. Tienen derecho a la versión sin costo aquellos que están en el esquema de renta. Las Purificas también tienen derecho a las nuevas versiones, pero ahí tenemos que ponernos de acuerdo con Purifica Monterrey para que le den el visto bueno a la versión y que confirmen que todo está correcto de acuerdo a los cambios que ellos tienen y aplicados en el sistema, para que siga trabajando de manera consistente la operación con ustedes. Todos los usuarios que están en el esquema de renta tienen acceso a la nueva versión, de hecho a la nueva versión sin costo, y aquellos que cubrieron su póliza de mantenimiento de software o actualización o de actualizaciones, como le llamamos, del 2014. Entonces, para que aquellos que ya estén listos en esto, pues, nos contacten y vayamos programando y agendando la actualización de sus sistemas. Muy bien, vamos a ver el tema de impuestos. Este tema es bastante complejo y bastante vasto. Complejo por todas las variantes que tiene el manejo de impuestos. Vamos a tratar de empezar desde lo más básico y irlo viendo los aspectos más complejos poco a poco para irle agarrando mejor la onda, ¿no? Eh, tenemos, ¿qué es un impuesto? La palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. No nos gusta a todos, ¿eh? La gran mayoría de lo que tratamos es no pagar impuestos, pero es necesario. Este concepto hace referencia al tributo o al pago que es solicitado a los ciudadanos como prestaciones que el Estado, gobierno y ciertas entidades de derecho público les exigen para satisfacer las necesidades económicas del Estado. Con los impuestos, el gobierno está obligado y comprometido a poner una mejor infraestructura para que nosotros hagamos negocio de una manera más efectiva y para que los ciudadanos vivan de una manera cómoda y digna. Carreteras, presas, infraestructura pues básicamente comunicación, escuelas públicas, hospitales, etcétera, ¿no? No digo infraestructura de luz, aunque debería ser porque CFE es de gobierno, o ya la quieren por ahí independizar también igual que Pemex, privatizar, pero la idea es que el gobierno debe estar obligado con esos tributos que le damos a poner infraestructura para que nosotros vivamos mejor y hagamos mejor de una manera más eficiente negocios para ser un país próspero. No es para hacer casas blancas, ni es para tener yates y todo lo demás, que ese es otro problema. Eh, el tema de los impuestos es muy interesante porque por eso salió lo de la facturación electrónica. Y mucha gente se queja y dice, oye, es que ahora el SAT nos va a tener más fiscalizaditos y todo lo demás. Mira, yo le digo a la gente, tenemos dos grandes problemas en este país. El primero o el segundo, como lo quieras llamar, te lo voy a listar en un orden que no necesariamente para mi gusto es el más importante o no, porque no se trata de eso. Número uno, el primer problema que tenemos no es el más importante, pero sí uno de ellos, de los dos problemas es que no pagamos impuestos. Y sin los impuestos el gobierno no tiene manera ni recursos para poder darnos esa infraestructura. Y la segunda es que tenemos un gobierno que no es legal, un gobierno corrupto, un gobierno que abusa del pueblo y que no utiliza los recursos que el pueblo le da para el mismo pueblo, sino para tener sus casitas, sus yates y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el más importante? No lo sé. Los dos son igualmente importantes porque si no le damos a quien nos administra para que nos administre bien, estamos fregados, ¿no?
y si el que nos administra lo utiliza para su bolsillo, pues estamos también igualmente fregados, porque al final de cuentas no tenemos la infraestructura, ni las escuelas, ni los hospitales. Entonces, esto de la facturación electrónica, que al final de cuentas lo que quiere el gobierno es ver quién está ganando para que pague impuestos y qué impuestos nosotros le cobramos a nuestros clientes que le tenemos que regresar al mismo gobierno para financiarse. Este, ayuda en que aquellos que no están pagando impuestos, pues se paguen impuestos, ¿verdad? Si yo estoy pagando impuestos, no me debe molestar la facturación electrónica. Al contrario, teóricamente el gobierno debe darse cuenta quién no paga para cobrarle y financiarse. Y ese es un problema, ¿no? Y el otro problema es, pues como pueblo tenemos que hacer lo que sea necesario para que el gobierno haga lo que tiene que hacer por nosotros, que es cuidarnos y darnos esa infraestructura. Si no lo está haciendo, pues tenemos que hacer algo para que ese gobierno camine lo antes posible para poner a nuestro gobierno, a nuestros políticos, que realmente nos merecemos. Si los tenemos así de malos es porque no lo merecemos, porque no hacemos nada, ¿no? Al margen de todo esto, para eso son los impuestos, y es parte del mismo tema, ¿no? Y lo aclaro porque de repente no queremos pagar impuestos porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer, pues menos vamos a avanzar, ¿no? Un problema no necesariamente, si no damos impuestos, no necesariamente vamos a arreglar el problema del gobierno, del mal gobierno. El Estado establece y exige los impuestos con el objetivo de recaudar fondos para emplearlos en los gastos públicos. Existen varios tipos de impuestos, aquí empezamos ya a verlo un poquito más complejo, y que aplican en varias circunstancias. No vamos a tocar aquí cómo aplica cada impuesto, porque esto lo tienen que ver ustedes directamente con su contador. Ciertamente nosotros conocemos un poquito de todo, de esto de los impuestos, pero número uno, no somos expertos como su contador, y número dos, para eso tenemos al contador. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo configurar esos impuestos en Semani para que sean aplicados de la manera correcta en base a las instrucciones que recibamos del contador. Un problema grande que tenemos los empresarios también es que vemos esto como una caja negra, nos da miedo, no cuestionamos, no aprendemos, no preguntamos y hacemos directamente lo que nuestro contador nos dice. Si el contador nos informa mal o no es un buen contador, estamos haciendo las cosas mal. El contador no deja de ser un empleado nuestro, aunque esté subcontratado, es decir, sea una persona externa que contratamos para que nos asesore y nos diga cómo hacer las cosas. Hay que aprender porque aquí hay muchos costos ocultos por un mal manejo de impuestos que luego reditúa o redunda en que el SAT nos mete multas porque estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Y para él estamos evadiendo los impuestos. Hay que tener mucho cuidado con eso. He conocido contadores buenísimos que vamos como empresarios y decimos, es que yo quiero que tú hagas lo necesario para que yo pague menos. Y el mismo contador me dice, no es posible. Hay que hacer las cosas como son, como debe de ser. Y si tienes que pagar 10 pesos de impuesto, 10 pesos de impuesto tienes que pagar. Un contador no te hace pagar menos impuestos, cuidado. Un contador sí te ayuda a pagar menos impuestos cuando el contador es muy bueno y conoce bien la ley. Y te dice cómo hacerlo de la manera correcta, de modo tal que el mismo SAT no te multe por hacerlo mal. Hay que buscar esos contadores que normalmente son más caros, ¿sí? Pero son más caros porque nos ahorran más, porque saben cómo está la ley bien establecida y nos ayudan a eso. Tristemente los empresarios lo primero que somos, ¿cuánto me cuesta el contador? 5 centavos, me cuesta un peso, me voy con 5 centavos. Te estás yendo con esa calidad de asesoría porque estás pagando 5 centavos de asesoría y le voy a pagar un peso de asesoría. Cuidamos los centavos, descuidamos los pesos. Aquí hay un tema muy grande en ese sentido. Los invito a que realmente aprendamos a conocer bien cómo manejar nuestros impuestos y cómo debemos declarar y qué debemos declarar, porque ahí hay muchos costos ocultos en la operación de tu negocio. El objetivo es saber cómo se definen los impuestos en Semani y cómo se pueden aplicar y modificar los mismos. Es importante tomar en cuenta que los impuestos aplican tanto los documentos de compra de nuestros productos y servicios, lo que nosotros le compramos a nuestros proveedores, como también los documentos de venta que nosotros damos a nuestros clientes por los productos y servicios que nosotros le damos a nuestros clientes. Entonces, aun y cuando aquí estamos hablando de que este seminario es de administración de cotizaciones y estamos hablando de los impuestos de la cotización, que es un documento de ventas, que la forma de manejar los impuestos aquí para cotizaciones se aplica para pedidos, para embarque, para factura, porque todos son documentos de venta, para el punto de venta también.
Vamos a tocar de una vez también cómo aplica esto para los documentos de compra. ¿Por qué? Porque es la misma manera de configurarlo, pero tenemos que ver también cómo es que esto aplica en los documentos de compra que nosotros hacemos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aplica en ambos tipos de documentos. El tema de impuestos ya después ya no lo vamos a tocar. Vamos a hacer referencia a él y vamos a decir, ¿acuerdan que los impuestos se definen así y así cuando sea necesario manejarlo? Pero ya no vamos a profundizar porque vamos a tener aquí el tema en detalle, ¿ok? ¿Cómo aplicar los impuestos en una venta o compra? Es importante aclarar que en una transacción de compra o venta puede aplicar varios impuestos. Es decir, normalmente todos decimos el IVA, que es el impuesto de valor agregado, que es el impuesto base o el principal impuesto que manejamos aquí en México. Y en muchos países también le llaman IVA, ¿no? Sobre todo en América Latina. Sin embargo, es importante saber que para una misma operación puede aplicar el IVA y puede aplicar el ISR, puede aplicar el IEPS al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces yo tengo que aplicarle 3 tasas de impuestos a una misma transacción. Entonces es importante que hagan claro que en ocasiones es más de una tasa de impuestos. Cada impuesto aplica al subtotal de la venta o compra. ¿Qué es el subtotal de la venta o compra? Es bien sencillo. ¿Cuántas piezas te estás llevando? 10 piezas. Cada pieza vale el precio unitario de 10 pesos. 10 por 10 son 100. Este es el subtotal. Sin impuestos es la cantidad total sin impuestos, haz de cuenta. Entonces, esa cantidad, ese subtotal de la operación le vamos a aplicar la tasa de impuestos o las tasas de impuestos que apliquen para esa transacción. Esto es, el subtotal se obtiene la cantidad de productos o servicios multiplicado por el precio o costo unitario en cada partida del documento. ¿Por qué por el precio o costo unitario? Porque se le llama precio cuando yo se lo vendo a mi cliente, es el precio de venta. Pero se le llama costo cuando yo se lo tengo que pagar a un proveedor, que al final de cuentas es un precio también, es el precio de compra o costo unitario, que es como mejor le llamamos, ¿no? Hay que ir haciendo diferencias entre lo que viene siendo el precio de venta y el costo unitario. El precio de venta es como yo se lo vendo, el precio unitario que yo le pongo para cada producto o servicio a mi cliente, y el costo unitario es el precio que a mí me pone mi proveedor para comprarle bien o servicio. El monto de cada impuesto se va a obtener multiplicando el subtotal de la transacción por la tasa de impuesto. Como ejemplo, si el IVA tiene una tasa del 16%, el monto de dicho impuesto se obtiene multiplicando el subtotal por 0.16. Esto es, el punto 16 de donde sale del 16% entre 100, y eso me da el punto 16. Es la tasa de impuesto, ¿no? El monto total de impuestos es la suma de la operación anterior aplicada a cada tasa de impuesto. ¿Cómo aplicar los impuestos en una venta o compra? Es importante aclarar que el monto total de la transacción de compra o venta es la suma total más el monto de cada impuesto calculado en el punto anterior. Como ejemplo, vamos a ver, si yo tengo 10 piezas que le estoy comprando a mi proveedor o le estoy vendiendo a mi cliente, y el precio unitario o costo unitario es de 10 pesos por pieza, el subtotal se obtiene multiplicar 10 por 10, esos son los 100 pesitos. Si estamos hablando de un documento de venta, esa es mi lana, ese es mi dinerito. Es lo que yo le voy a cobrar a mi cliente, 10 pesos, eso es mío. ¿Y por qué lo aclaro? Porque luego calculamos el impuesto y pensamos que el impuesto es mío. Y no, señores, el impuesto es del gobierno. Yo le estoy cobrando al cliente el impuesto para posteriormente dárselo al gobierno, perdón. Entonces, ¿cómo calcularía el IVA o el impuesto de valor agregado, que es del 16%? Esto sería igual al 100% del subtotal, que aquí agarro los 100 pesos del subtotal, multiplicado por la tasa de impuestos, que es 16 entre 100, para que me dé punto 16. Multiplico los 100 por los puntos 16 y me da los 16 pesos. Estos 16 pesos es el impuesto. Para calcular es el monto total de los impuestos, ¿no? Ahorita estoy aplicando una sola tasa. Para obtener el total sería igual al subtotal más el impuesto. Serían los 100 pesos más los 16 y me va a dar los 116 pesos, que es el monto total de mi factura, ya sea de la factura de mi proveedor o de la factura de ventas. ¿Okay? ¿Cómo aplica impuestos en una venta o compra? Igual. Es importante aclarar que si el ejemplo anterior le cargamos además del IVA, el impuesto del IEPS, que es el impuesto que se da a los productos especiales o de lujo, que sería el 2%, quedaría como sigue. Igual, son 10 piezas, vamos a decir 10 cajetillas de cigarros,
o 10 gomas de mascar, porque hasta pagamos para las gomas de mascar impuesto. Precio unitario sería a 10 pesos por pieza. El subtotal siguen siendo 100 pesos igual, en la misma transacción. Le voy a aplicar el 16% del IVA, que sería 100 por 16 entre 100. Me da igual a 100 por .16 igual a 16 pesos. Para el impuesto del IEPS, que es el segundo impuesto que le voy a aplicar a la misma transacción, sería el 2%, que esto es igual al subtotal, que son 100 pesos, por el 2% entre 100, para que me dé .2, y esto me va a dar 2 pesos. Sumo los 16 y los 2 pesos y me va a dar el monto total, que son 18 pesos de los impuestos. ¿Sí? Que está aquí abajo, monto total de los impuestos, 18 pesos. Para calcular el total sería el subtotal más el IVA más el IEPS. Eso es igual a 100 más 16 más 2 igual a 118 pesos. Esos 18 pesitos no son nuestros, yo se los cobro al cliente. La manera que tiene el gobierno es, cada quien cuando le venda a un cliente le va a cobrar el impuesto por mí. Y después cuando ustedes me hagan mi declaración de impuestos, su declaración de impuestos me van a pagar el impuesto que me corresponde a mí. Es decir, en este caso nosotros tendríamos que regresarle al SAT estos 18 pesitos. ¿Okay? Hago una pausa. Contablemente lo que se hace es que yo le digo al SAT, ok, yo cobré 18 pesos por ti, pero ¿sabes qué? Cuando yo le compré a mis proveedores estas 10 piezas, yo pagué 10 pesos de impuestos. Entonces 18 menos 10 queda un saldo en contra de 8 pesos, que es lo que yo te voy a dar. ¿Okay? Vamos a decir que primero le cobro los impuestos que yo le pagué a mis proveedores, lo cotejo contra los impuestos que yo le cobré a mis clientes y el diferencial es a favor o en contra. A favor sería pagué más impuestos de los que yo cobré, me regresan mis impuestos el SAT. En contra sería cobré más impuestos de los que yo pagué, esa lanita se la tengo que regresar al SAT para que el SAT financie toda la infraestructura de operación en el país, ¿no? ¿Cómo aplicar los impuestos en una venta o compra? Aquí no le puse que fuera saltando de punto en punto. Bueno, es importante aclarar que a una partida de un documento de compra o venta puede necesitar aplicársele más de un impuesto, que es el ejemplo que puse anterior. Mientras que al resto de las partidas quizás solo se les deba aplicar un impuesto. Voy a hacer una pausa aquí. Acuérdense que ¿qué es una partida? Me voy a ir a un documento de venta, voy a ver una cotización. Y es importante aclarar esto porque de repente se me pueden perder. Una partida es una línea dentro del documento. ¿Ok? Esta línea tiene aquí, por ejemplo, un precio de 100 pesos. Voy a quitarle la selección. Aquí está el precio unitario de 100 pesos. A esta partida, a la primera partida nada más, vamos a analizarla. Yo le estoy aplicando un impuesto de 16 pesos, el IVA nada más. El total, aquí sería el subtotal, serían de 100 pesos porque es una sola pieza. 1 por 100 son 100 pesos. Le estoy aplicando el IVA que serían 16 pesos y estoy hablando de un total de 116 pesos. Le estoy aplicando a esta partida un solo impuesto. Pero pudiera darse el caso que alguna otra partida, vamos a decir esta cuarta, que no es aquí el ejemplo, yo le esté aplicando más de una tasa de impuestos. Entonces a esta le apliqué el IVA y el IEPS, por ejemplo. A esta le apliqué el IVA nada más. A lo mejor aquí le estoy aplicando el ISR a esta más el IVA. Entonces cada partida se maneja de manera independiente. ¿Por qué? Porque el impuesto depende del producto que estoy vendiendo o comprando y a quién se lo estoy vendiendo y se lo estoy comprando. Ahorita vamos a tocar ese tema. Pero sí es importante tener en claro que lo que aquí estoy diciendo, a una partida de un documento de compra o venta puede necesitar aplicársele más de un impuesto o un impuesto diferente, ¿eh? Mientras que el resto de las partidas quizás solo se le debe aplicar un impuesto. Aquí es donde entra un poquito el apoyo del contador, que es el que domina bien este tema, y para eso le estamos pagando, para que nos diga cómo debemos de aplicar los impuestos. Siempre se aplica un impuesto, aunque el producto esté exento, debe aplicársele el IVA con una tasa cero para identificar que no lleva impuesto. Todos los productos y servicios que vendes, todos tienen una tasa de impuesto, aunque el IVA tenga un valor de cero. Es decir, ¿sabes que no cobra IVA, por ejemplo, en los medicamentos, creo, y en los alimentos? No se cobra IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le metes un IVA a 0%, no el IVA al 16%. Ahorita vamos a ver cómo aplica el definir los IVAs al 0%, al 16% ahí. Vamos a ver que son variantes. El impuesto es el mismo, es el impuesto de valor agregado, pero en unas ocasiones le aplico el 16%, en unas le puedo aplicar el 0 y en otras le puedo aplicar otra tasa. Ahorita lo vamos a ver.
Es importante entender que debe obtenerse el monto total de los impuestos, que los impuestos no son de uno, son del Estado, y que lo que es de uno es el monto reflejado en el subtotal. Ya lo toqué. En la operación que ahorita hicimos, esta de acá atrás, de todos estos 118 pesos, míos, como comerciante, perdón, son nada más estos 100 pesos del subtotal. Los restantes 18 son del SAT, ya hablé. Esos 18 que yo estoy cobrando, voy a ver y los voy a cotejar contra los impuestos que yo pagué y puede haber una diferencia a favor o en contra, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que visualizar que esto es nuestro. También de aquí serían muchas cosas, ¿no? A veces dices, oye, ¿cuánto vale el producto que estás vendiendo? 100 pesos. Y luego le cobras 116 y me dijiste que costaba 100 pesos. Estoy cobrando el IVA. Y el IVA no es mío. El precio del producto realmente para ti es de 100 pesos. No debes de contemplar dentro de una operación, una transacción, el monto total ya con impuestos, porque ese dinero no es tuyo ni es mío, es del Estado. Y hay que tenerlo claro. Buena gente de repente desconoce esto y no lo sabe o no lo puede ver. También es importante identificar que el SAT, o tener claro que el SAT identifica o clasifica sus impuestos tales como trasladados y retenidos. Los impuestos trasladados, ¿en qué consisten? El proveedor los cobra al cliente y se los regresa al SAT, se lo reporta al SAT. Los retenidos, parte del impuesto lo retiene el cliente, es decir, tú pagarías en el primero los trasladados los 116 pesos, totalmente los 16 pesos, que es el ejemplo que es de impuestos, me los vas a pagar a mí que soy tu proveedor y eso yo se los voy a reportar al SAT. Los retenidos, parte del impuesto que ahí aplica de esos 16 pesos, los va a retener el cliente, es decir, no me vas a pagar los 116 pesos, me vas a pagar menos cantidad porque tú me estás reteniendo parte de ese impuesto y ese impuesto contablemente también tú se lo vas a reportar al SAT. Y yo le voy a decir, de estos 100 pesos que cobré, que te debe haber cobrado 16 pesos de impuesto, mi cliente me retuvo 6 pesos por alguna causa y ahí te lo voy a poner a ti, SAT, y yo te debo reportar a ti nada más 9 pesos de impuestos, no los 16. Entonces el SAT identifica impuestos trasladados y retenidos. Un ejemplo de impuesto trasladado es el IVA. Un ejemplo de impuesto retenido es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, ¿no? El SAT nos pide reportarle los impuestos cobrados y pagados, cuáles son trasladados, nos dice que le reportemos cuántos de esos impuestos cobrados son trasladados y cuántos son retenidos. También de dichas clasificaciones de trasladados y retenidos nos pide que le digamos qué clave de impuesto, qué tasa de impuesto aplique. Yo tengo, por ejemplo, IVA, que es trasladado, pero también hay IVA que es retenido. Ahorita vamos a tocar el tema ese. Tengo el ISR, que todo es retenido. Tengo el IEPS, que es trasladado. Entonces el SAT me dice, a ver, dime cuántos impuestos trasladados cobraste, cuánto fue de IVA, cuánto de ISR, etcétera, y uno se lo tiene que reportar en la declaración de impuestos, ¿no? Eso lo hace, lo prepara el contador, ¿no? Debes tomar en cuenta una cosa. Debes tomar en cuenta que una cosa es un impuesto y otra son sus variantes. Y aquí vamos a tocar las variantes. Esto es, tomemos como ejemplo el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Actualmente tiene una tasa del 16%, que es la que aplicamos en la mayoría de los productos. Sin embargo, tiene variantes. ¿A qué me refiero con esto? Variantes que son, por ejemplo, el IVA, el cual aplica el 16%, es del subtotal de la venta, es la principal que manejamos. Tenemos la retención del IVA, que esto aplica en un 10.6666666%. ¿Sí? Y tenemos también teníamos el IVA fronterizo, que se aplicaba en la tasa del 11% para los clientes o las empresas que estaban en la frontera del país. Ya no aplica, sin embargo lo vamos a tocar, porque el día de mañana es muy probable que el gobierno diga, ok, está bien, la regué, voy a volver a manejar una tasa de impuestos diferente en la frontera, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto, para los que lo desconocían, es, yo tengo un precio en la frontera, pero soy menos competitivo porque si tú te pasas a Estados Unidos, por ejemplo, puedes comprar el producto todavía más barato. Entonces, lo que hacía el SAT para compensar o apoyar a esas empresas de la frontera es, te voy a cobrar una tasa de impuesto menor para que tú puedas de alguna manera compensar esa diferencia en precio que tienes contra Estados Unidos. Esa era una manera de apoyar. Ya lo quitó. Este año precisamente, en el 2014, lo quitó y dijo ya va a aplicar otra vez el 16% parejo para todos.
el día de mañana puede ser que lo aplique diferente y tenemos nosotros que definir en el sistema cómo, a qué clientes o cuándo aplicar el 11% o que definen en su momento el SAT y cuándo aplicar el 16%, ¿no? Semani es muy flexible, lo diseñamos para darle mucha flexibilidad en el manejo de impuestos y para que inclusive si el SAT se le ocurre cualquier cosa, tú directamente lo puedas modificar en el sistema sin que tengas que esperar a que yo te saque una nueva versión que lo contemple. No pensamos que realmente lo cubrimos muy bien y que Semani te va a dar muy buen soporte para todo lo que se le ocurre al gobierno en cuestión de impuestos, ¿no? Y ahorita vamos a tocar cómo definir eso. Debes definir en la tabla de impuestos de Semani cada una de las variantes para cada impuesto. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir para cada producto, en cada transacción, cuál de las variantes quieres que aplique. A cada variante le puedes y debes poner un nombre o clave de impuesto único, ya que con ello le indicarás a Semani cuál variante de dicho impuesto deseas que aplique y en qué momento. Me voy a parar y me voy a ir a Semani para irlo viendo, ¿no? Yo aquí tengo el maestro de productos y yo aquí en el maestro de productos yo tengo impuestos, que es este botón. Aquí yo voy a definir en Semani cómo manejar los impuestos. No voy a tocar ahorita esto porque ahorita es aquí cómo aplico los impuestos, pero vamos a ir al catálogo de impuestos donde yo defino el tema que ahorita aquí estamos checando, este tema que tengo aquí. Debes definir la tabla de impuestos en semana. Aquí voy a definir mi tabla de impuestos. ¿Ok? Vuelvo a repetir, me salgo tantito, lo hice muy rápido. Aquí en este botón, catálogo de impuestos, es mi tabla de impuestos, voy a definir mis impuestos. Yo aquí voy a definir las variantes de impuestos. Note que, por ejemplo, aquí en la columna de impuestos yo tengo que este es un IVA, este es otro IVA, este es otro IVA, este es otro IVA. Yo aquí estoy definiendo las variantes de impuesto que yo voy a manejar en el sistema. Nota que aquí yo tengo el IVA al 15%, que aplicaba antes, luego fue el 16%. Tengo aquí el IVA fronterizo, ¿sí? Y yo aquí le puse la variante. Yo le puse cómo quería que se llamara. Front IVA, de frontera IVA. Y aquí yo le estoy diciendo que aplica el 11%, ¿ves? Y le estoy diciendo que inclusive es un impuesto trasladado. Yo le digo que cuál es impuesto retenido, cuál es trasladado. Es importante definir esto porque Semani cuando hace la factura electrónica le reporta al SAT lo que tú dijiste que era trasladado y lo que tú dijiste que era retenido. Ok, ahorita estamos tocando este tema. ¿Cómo definir las variantes de impuestos que yo voy a manejar? Tengo el IVA exento, el IVA fronterizo, tengo el IVA normalito de 6%, tengo aquí el IVA que era el 15%, que ya no lo aplico, tengo retención de IVA al 4%, que se lo utiliza principalmente las compañías de transporte, tengo la retención del IVA al 100% y tengo la retención del IVA al 10.67%. ¿Ok? Entonces vamos al tema y seguimos. Repito, a cada variante le puedes y debes poner un nombre o clave de impuesto único. Ese nombre es tuyo, el SAT no lo ve. Al SAT nosotros lo que le reportamos es esto, la clave de impuesto que él conoce. Esto es tuyo para que tú definas cómo quieres llamarle a cada variante dentro de tu sistema. ¿Ok? Con ese nombre tú le vas a decir, y es único, tú le vas a decir a Semani cuál variante de dicho impuesto es el que deseas aplicarle a cada producto en cada momento. A cada variante en el catálogo de impuestos deberás indicarle qué impuesto del SAT es el que aplica. Es importante. Las computadoras son tontas, ¿eh? Toda la tecnología es tonta. Eso de que hay sistemas inteligentes, no señor, no hay nada de eso inteligente, son pamplinas. Tú aquí le vas a decir el nombre que quieres aplicar y tú le vas a decir al sistema la tasa de impuestos tal y cual la conoce el SAT. ¿Ok? Si yo aquí le pusiera ITR, el SAT no la reconoce, ¿eh? Al momento que yo haga mis declaraciones, voy a decir el SAT, esto camina, esto ITR para mí no es nada, tiene que ser IVA. Y lo aclaro porque, por ejemplo, hace unos años el IEPS no existía. Cuando el SAT dijo, no me está cansando la lanita que estoy cobrando, necesito más impuestos, sacó el IEPS. Y entonces dijo, hay un nuevo impuesto, IEPS, tú en Semani puedes soportar nuevos impuestos que el SAT se le vaya ocurriendo y vaya creando. Que esperemos que no, esperemos que dejen de tomar la lana que están tomando para su bolsillo y que lo utilicen bien como Dios manda en nosotros como debe ser, ¿no? Dice aquí Marta Guadalupe, los impuestos retenidos son los que deben, que dan servicios de renta. Sí, de todos modos te digo que lo cheques con tu contador, porque por ejemplo el IVA no es un impuesto de renta, no es como el ISR. Sin embargo, se retiene el impuesto, por ejemplo, para transportes. En el caso del IVA, tú le retienes el 4% al transportista.
cuando te da un servicio de transporte de flete, ¿no? Y no es renta de nada, es un servicio de transporte. Y ahí tú tienes retención, es un IVA retenido, tú le dices. El IVA puede ser como lo ves aquí, tú le vas a decir al SAT, yo te retuve de IVA tanto, por concepto de transporte, por ejemplo, pero yo te cobré tanto IVA y es trasladado. Entonces hay que decirle al SAT cuánto total de mi IVA fue trasladado y cuánto fue retenido. Semani lo hace por ti, ¿eh? Para que no te compliques la vida. Sin embargo, tú tienes que definirle qué es Semani, qué es trasladado, qué es retenido. Y en otra pantalla que ahorita vamos a ver, tú tienes que decirle a Semani en qué momentos tiene que aplicar el retenido y en qué momentos tiene que aplicar el trasladado. Y Semani solito, cuando te haces tu factura, va clasificando cuánto impuesto es IVA, cuánto es ISR, cuánto es IEPS y cuántos de esos impuestos son trasladados y retenidos y nosotros se lo aplicamos o se lo reportamos al SAT en la factura electrónica. ¿Ok? En la contabilidad, Semani te genera cientos, estamos trabajando en eso para llevarte la contabilidad en breve, te genera cientos donde tú le dices, el contador va a decir, cuando hagas una venta, cómo declarar los impuestos para que Semani le vaya reportando las diferentes cuentas contables al contador para que el contador pueda hacer su declaración, la declaración tuya al SAT ya en términos de asientos contables. La factura electrónica no es una contabilidad, digamos, una manera que tiene el SAT de ver rápidamente cómo estás fluyendo tú, cuántos impuestos estás cobrando tú y cuántas ventas estás haciendo tú, cuánto estás comprando tú, también lo puede ver, ¿eh? Tú no le reportas la factura de lo que tú compras, eso lo reporta tu proveedor. Entonces, a través del RFC, el SAT puede darse cuenta cuánto y a quién le compraste y de qué cosas. Y a través de tus ventas que tú reportas, el SAT se da cuenta a quién le vendiste y cuánto le vendiste. Algunos clientes potenciales, sobre todo me dicen, no quieren algunos negocios poner un sistema como Semani, porque piensa que el SAT lo va a tener fiscalizado y que si el SAT le llega y le hace una auditoría, se va a meter a Semani o al sistema que tenga y a través de eso se va a dar cuenta de todos los enjuagues que hace. Le digo, mira, y es parte de la conciencia que tenemos que hacer con la facturación electrónica. El SAT se da cuenta que tú compraste 100 botellas de agua, si tú vendes botellas de agua. Y a través de lo que tú facturas, el SAT se da cuenta que tú nada más vendiste 40 botellas de agua. Entonces el SAT se va a dar cuenta que hay 60 botellas de agua que no has vendido. Entonces, si de repente tú siempre le reportas que vendiste menos de lo que compraste, el SAT se va a dar cuenta que lo estás evadiendo. Dejémonos de esas cosas que no nos ayudan nada como pueblo, como país, y hagamos las cosas como debe de ser. Entonces, sí hay oportunidad de reportar mermas, porque sí las hay, y el SAT te puede evaluar en ese sentido, ¿no? Oye, compraste 100 botellas, vendiste 95. Bueno, o sea, esas 5, ¿qué pasó? Tú le puedes decir, las utilicé como degustación, ¿no? Estamos hablando de comida, ¿no? Compro quesos, tengo un cliente que compra y vende quesos y degusta el queso con el cliente. Entonces él tiene que reportar esos kilos de queso que él utilizó como degustación. Y el SAT yo creo que va a poder ver que utilizaste un 1%, un 0.05% de degustación. Está bien, pues él le dices, oye, el 40% de lo que utilicé, de lo que compré, se fue como merma como degustación, pues obviamente no te lo va a creer, ¿no? Entonces eso es importante. Ok, seguimos con el tema, espero que haya quedado claro, Marlita, si no me dices, ¿no? Tienes que reportarle al SAT si es retenido o trasladado. Si tú aquí le reportas mal el asunto, si tú que le dices en el IVA, esto no es trasladado, esto es retenido, caminaste. Si lo hiciste así, puedes alterar mal la información. En el sistema también va a hacer lo que tú le digas, ¿eh? Cuando hagas la factura va a reportar el 16% como retenido. Cuando debe haber sido trasladado, el SAT te va a reprochar la información y a ver si lo estás haciendo mal. Oye, el sistema está mal. No, no está mal. Tú le dijiste que era retenido. No le dijiste que era trasladado. Entonces tú tienes que venir aquí y tú tienes que configurar esto, ¿de acuerdo? Seguimos. El porcentaje sobre el total, aquí está mal, no es de su total. El porcentaje sobre el total de la operación que deberá aplicar, ya lo vimos ahorita. Este es el porcentaje. En el caso del IVA le voy a aplicar el 16%. Si le estoy haciendo una retención de IVA al transportista es del 4%. Cuidado porque pueden variar los impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no estamos en Estados Unidos, pero creo que aquí aplica también en México, hay un impuesto especial que te cobran por hospedaje en los hoteles. Creo que varía en algunos sectores, es del 2%, el 2.5% algo, ¿no? En algunos estados o ciudades. ¿Cuánto debe aplicar y cómo debe aplicar? El contador te lo va a decir, él es el experto en esto, yo no.
Entonces, si eres un hotel, tú tienes que aplicar el impuesto, el impuesto de hospedaje, tal y cual te lo diga el contador, ¿no? Hay algunas cosas aquí que están también medio, no me quedan muy claras, en cuanto a lo del impuesto, porque de repente salen impuestos como el IEPS. Bueno, ¿el IEPS es un IVA o es qué? Porque, por ejemplo, en la facturación electrónica hay un apartado especial para decirle cuánto fue de IVA y cuánto es de ISR, pero no hay un apartado especial para decir cuánto es de IEPS. Está interesante, ¿no? Entonces, todavía el SAT está ajustando las cosas para ir dejando o calibrándolas para ir dejándolo realmente como debe de ser. Por eso la contabilidad electrónica está batallando para arrancar. La contabilidad electrónica es mucho más compleja que la facturación electrónica. Y en todo el año 2014 iba a arrancar, no arrancó, y luego ya lo había movido para el 1 de enero, ya lo volvieron a mover, ahora dicen que para el 1 de marzo, y ya no es para todos, aplica nada más para las empresas que facturan más de 4 millones, como en un principio la facturación electrónica, ya dio pasitos para atrás el SAT, ¿no? Inclusive había un catálogo de cuentas ahí estandarizado del SAT que hace poquito, hace unos meses atrás, volvió a decir, ahora no, va a ser este catálogo el que te debes de estandarizar, y según esto, la señal que tenemos para marzo es, ya no, sube tu propio catálogo de cuentas. Entonces está como que perdido ahí, están calibrando todo esto y no acaban de encontrar de qué manera van a controlar esto, ¿no? Sí, vamos a dar los seminarios de contabilidad electrónica una vez que tengamos el módulo listo. No lo tenemos listo porque realmente yo sabía que esto no iba a pasar y todavía tengo mis dudas de que el 1 de marzo el SAT vaya a liberar lo que está indicando ahora. Para mi gusto el SAT va dando zancadas cuando todavía ni aprende a gatear. Una cosa que yo esperaba, por ejemplo, con la facturación electrónica, es que lo fuera liberando poco a poco de 4 millones, se bajara a los que cuando era obligatorio antes para los que facturaban más de 4 millones, yo esperaba que lo bajara a los que vendemos más de 2,5 millones, que ojalá yo los vendiera, y los iba a bajar a los que vendemos más de 1,5 millones, y si iba a ir un poquito hacia abajo, y yo siempre pensé que iba a dejar aquellos que vendan al año 300,000 pesos, hágame código de barra tridimensional. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde no hay internet en todo el país. Hay muchos tendajitos que no tienen computadora, tendajitos en el buen sentido de la palabra, tiendas de abarrotes y eso, ¿no? Que están en poblados rurales. ¿Cómo le hacen ellos para hacer la facturación electrónica, caramba? Y sin embargo, ahorita todos estamos obligados a hacer facturación electrónica. Para mí hay un error ahí. Pero bueno, ¿cómo lo están haciendo? Yo sé de empresas que todavía no están haciendo facturación electrónica. ¿Cómo le hacen? No me pregunten. Pero todavía no hacen facturación electrónica. Hay gente que todavía la nómina electrónica no la está haciendo. Entonces hay gente que apenas está poniendo corriente en eso. ¿Está multando o no está multando? ¿El SAT va a multar o no va a multar? No lo sé, porque tienen que darse cuenta que hay ciertos pasos que está tomando que no están siendo muy acertados, ¿no? No, no están alineados aún, Marta, todavía están ahí perdidos. La gente no, necesité un tapón para el radiador de mi coche, llegué a una refaccionaria y me costó 50 pesos, ¿no? Digo, me das la factura electrónica, por favor. Y me dice, yo no doy facturas electrónicas abajo de 100 pesos. Y dije, estás obligado a darme la factura electrónica, aunque sea por un peso. Dije, si no estás fuera de la ley. Es que la política de la empresa, pues no te ha asesorado bien tu contador. Pero si tú no me das a mí la factura electrónica, yo puedo ir y te puedo denunciar, porque tienes que darme mi factura. Yo estoy haciendo un gasto y lo quiero reportar, aunque sea 50 pesos en mis gastos ante el SAT. Porque si no es lana que yo estoy perdiendo. Si imagínate, si yo tengo muchas facturitas así de 50 pesos y los proveedores a los que se los compro no me los quieren dar, pues súmale de 50 pesitos en 50 pesitos a ver cuánta lanita no vas a perder, porque realmente esa lanita que gastaste en tu bolsa para la operación de tu auto que tú lo utilizas en tu negocio, en tus autos utilitarios, lo tienes que reportar ante el SAT. Entonces me la tienes que dar. Y el cuate al final de cuentas me la mandó, ¿verdad? No batallé para que me la diera, pero estaba perdido. Si tu contador te dijo que eso que estás haciendo es correcto, está equivocado, ¿eh? Búscate y cámbiate de contador. Eh, eh, Hay gente que no entiendo cómo está operando sus negocios, igual y a lo mejor se está yendo por el comercio informal, está dejando de ser comercio formal, pero sí no están haciendo las cosas bien. Lo que hizo el SAT, por ejemplo, en el 2012, que dijo, ahora quiero que tú me digas
cómo te van a la forma de pago, método de pago y los últimos cuatro dígitos de la cuenta con la cual te van a pagar. Es absurdo, era un absurdo, hombre. No iba a funcionar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos chequeras, hombre. Muchos negocios estamos viviendo al día. Tengo dos chequeras, yo te compro algo y tú me dices, ¿cuál de chequera me vas a pagar? No lo sé. Déjame ver primero a ver cómo me va de aquí a 30 días o a 60 días o 45 días, que es cuando tengo pactado pagarte. Sí, porque es el crédito que me das. No sé con cuál te voy a pagar, hombre. Nada más no sé si voy a tener esa cuenta contable o, perdón, esa cuenta bancaria o voy a abrir otra más. Y de hecho no funcionó. Tan es así que no funcionó que dijo, bueno, ya nada más que te diga cómo te va a pagar. Ya no es obligatorio que te dé los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria, ¿no? Eso ya se erogó, ya no está funcionando, ya nada más funciona que tú digas el método de pago. Si es efectivo, con cheque y se acabó, no tienes que poner los cuentas. Y de todos modos, ves gente que te dice, oye, es que mi cliente no me acepta la factura si no viene el número de su cuenta bancaria. Ya no es obligatorio. Dile que ya no es obligatorio poner eso, nada más es obligatorio poner, inclusive le puedo poner no identificado y punto. Me lo tienes que aceptar. Y la gente no está actualizada en esos términos, ¿no? Entonces fíjate cómo el SAT primero nos obligó en el 2012 a ponerlo y ahorita nos dice, no, ya le puedes poner no identificado. Y bueno, pues le puedo poner no identificado y le pongo no identificado y ya salí de la prueba, ya pasé, ya no tengo que meterme en tantos problemas porque es el que tú me pidas que yo te ponga el método de pago y la cuenta bancaria, me quita más tiempo. Y es más desgaste administrativo y es más costo para mí. Yo hubiera esperado que el SAT dijera, ahora vamos a timbrar los pagos. Entonces, primero me timbras cómo te factura y cuando le cobras al cliente, tú me tienes que timbrar el pago para yo realmente darme cuenta que ya se cerró el ciclo. Que le facturaste 116 pesos hace 30 días y que el señor ya te pagó o la señora ya te pagó en cheque, en efectivo o con transferencia bancaria y yo ya lo amarré. Oye, no, contrario a eso salió la contabilidad electrónica que todavía no ha podido aterrizarla. Porque la contabilidad electrónica, ahí te va. La gran mayoría de las empresas no tienen un catálogo de cuentas contables. Hombre. El contador les hace la contabilidad de la manera más sencilla, es un contador externo. Entonces, ¿cómo vas a regularizarlo si no lo tienes? La contabilidad parte de un sistema transaccional, que esa es otra cosa muy importante. SEMAN es un sistema transaccional. ¿Qué es esto? Cada transacción, es decir, cada operación que tú haces se registra en el sistema. Y el sistema te dice, oye, compraste, vendiste, facturaste, entregaste esta mercancía. De ahí tu parte de la contabilidad para decir cuánto tengo en inventarios, cuánto realmente cobré, cuánto facturé. La contabilidad se alimenta de un sistema transaccional. Y la gran mayoría de las empresas no tienen un sistema como Semani. O sea, y cuando lo necesitan para administrarse bien. No lo quieren porque tienen miedo que el SAT venga y los audite. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer una contabilidad electrónica cuando las mismas empresas no tienen un sistema? Más allá todavía, muchas empresas todavía no están haciendo ni facturación electrónica ni nómina electrónica. Entonces, estás corriendo y todavía no estás ni siquiera gateando, mi hermano. Entonces, bájala esto de la contabilidad electrónica, quién sabe. Quién sabe, yo pongo en tela de dudas todo esto. Yo creo que el SAT debería de ahorita concentrarse en la facturación electrónica que jale bien y a lo mejor timbrar la cobranza para que realmente amarre que lo que se facturó se cobró y pueda él de alguna manera ver y mencionar los impuestos que se están pagando bien o no se están pagando bien. Con eso tendría más amarraditos a los clientes en lugar de andar con la contabilidad electrónica, pero bueno, es parte de todo, ¿no? Muy interesante el tema, es muy vasto, pero seguimos. El porcentaje sobre el subtotal de la operación que deberá aplicar ya está. ¿Cómo aplicar los impuestos? Dice aquí, en una operación los impuestos se aplican por partida, no por documento. ¿Cómo está esto? Mover acá la formita de cotización. Miren cómo yo aquí tengo un impuesto total, son 114 pesos con 40 centavos en todo el documento. Pero ¿de dónde parte? ¿De dónde partieron esos 114 con 40? De cómo yo estoy aplicando la tasa de impuesto que estoy aplicando. Creo que aquí lo tengo, ¿no? Vamos a ver si aquí lo dejé. Dame un segundito. ¿Ven? Aquí está la clave de impuesto. Yo le estoy aplicando a cada partida aquí el IVA por el IVA nada más, no le estoy aplicando más impuestos. Y le estoy aplicando a cada una de ellas la tasa de impuesto que es el 16%. De aquí, ¿qué es lo que pasa? El sistema está calculando cuánto es el impuesto total de cada partida. ¿Sí? Si yo aquí le aplicara el IVA más el ISR más el IEPS, por ejemplo,
retenciones y trasladados, no importa. El cálculo total del impuesto por partida sería este. La sumatoria de todos los impuestos es la que me da este, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el impuesto parte del producto de la partida, no se le aplica a todo el documento. A cada producto se le aplica el impuesto o los impuestos que le competen y la sumatoria que dé de monto total de cada impuesto es lo que me da el monto total de los impuestos a pagar. ¿El impuesto de qué depende? Depende del tipo de producto o servicio. En este caso, como ejemplo, pongo si es medicamentos, si es alimentos, si es un producto de lujo, etcétera, para saber si le vas a cobrar el IVA al 16%, si le vas a meter el IEPS, si le vas a meter un ISR o si le vas a meter una retención de IVA. ¿Sí? Si es un servicio de transporte, te voy a cargar el IVA, pero te voy a hacer una retención de IVA. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos bien presente que el impuesto depende del producto o servicio que estoy vendiendo. También depende del tipo de cliente. ¿Por qué? Porque al gobierno se le cobra un impuesto, a la empresa fronteriza se le cobraba un impuesto. Si yo le vendía desde aquí en Monterrey a un cliente que estaba en frontera, tenía que cargarle el 11% al cliente de la frontera. No podía cargar el 16%. También implica si es un producto que estoy vendiendo a un cliente que es de exportación. En ese caso tengo que aplicar un IVA cero, tasa cero, porque es de exportación. El tipo de proveedor también, ¿qué pasa? Si yo le estoy comprando a un proveedor fronterizo, él no va a aplicar el 11%, no el 16%. ¿Ok? También si es de importación, si es un cliente que le estoy comprando, yo no voy a pagar un impuesto por el producto, no voy a pagar el IVA, pero sin embargo sí puedo llegar a pagar un arancel. Un arancel es un impuesto especial por derechos de importación y ese arancel lo que pretende hacer es compensar un poquito los productos, los precios que compramos en el extranjero contra los productos que tenemos de fabricación nacional. Los aranceles se pagan si yo tengo un producto A que lo fabrico aquí en México y se fabrica en China. En China a lo mejor cuesta $1, aquí me cuesta $2. Entonces lo que lo que hacen los países cobrar aranceles para compensar y que más o menos el costo del producto importado compita con el producto nacional. Si no se va a morir, vas a matar a la industria nacional. Entonces, mucho depende de eso, ¿no? También viene aquí, dependiendo del cliente, proveedor y producto, la tasa a aplicar para un impuesto puede variar, ¿de acuerdo? También puede darse el caso de que se apliquen en una operación uno o más impuestos, que eso ya lo habíamos platicado también. ¿Cómo aplican los impuestos en una operación? Dice, como los impuestos a aplicar dependen del producto o servicio, los impuestos se aplican a nivel partida de documento. Los impuestos se acumulan por clave de impuesto y por tasa a la totalidad del documento. Tras bambalinas, semana en cada producto que tú le estás metiendo aquí, va llevando un acumulado por cada tasa de impuesto que tú le aplicas, que en este caso es IVA nada más. Si aquí tuviera IVA, aquí tuviera IVA y EPS, aquí tuviera IVA y ISR, aquí tuviera IVA y ISR IVA más IVA retenido del 4%, cada diferente tasa Semani la va llevando acumulada por ti tras bambalinas y se encarga de reportarle al SAT de acuerdo como lo está pidiendo en la factura electrónica y se encarga de generarte tu asiento contable de acuerdo a cada tasa de impuestos, porque el contador tiene que hacer un enjuague en la contabilidad para cada tasa de impuestos. Cada tasa de impuestos que estás cobrando y que realmente estás cobrando. Una cosa es que yo te lo facture, porque debe haber una contabilidad, una administración de contados de los impuestos que se facturaron y los impuestos que facturamos y que realmente cobramos, así como los impuestos que me facturaron los proveedores y que realmente pagamos. ¿A qué me refiero con realmente pagado y realmente cobrado? Tú me facturas como proveedor y hubo un impuesto ya acumulado de los impuestos que me facturaste. Cuando yo te pago efectivamente esa factura, ahí yo le digo, oye, todos los impuestos que llevo que me facturaron, todos estos ya los pagué realmente, estos están pendientes de pagar. Igual en la cobranza, todo lo que facturé, los impuestos que te facturé y los realmente cobrados, es decir, los que realmente me pagaron mis clientes cuando me hicieron los pagos de dichas facturas. Todo eso va tras bambalinas. Eh, Esto es, el total de los impuestos que se muestra en el encabezado de un documento o la forma impresa del documento ya tiene acumulados los montos totales de cada impuesto aplicados a todas las partidas del mismo. Es lo que les decía, este ya tiene aquí todos los montos de todos los impuestos de todas las claves de todas las partidas.
¿ok? Son 114 en total. Si a ti te digo, oye, de esos 114 vas a pagar 18 pesos por IVA retenido a transportistas, vas a pagar 64 pesos por IEPS, vas a pagar, oye, te mato. Si de por sí, a ver, alguna gente se me pierde con esto, lo único que hace el sistema o los sistemas es decir, subtotal de todo lo que estás cobrando aquí son 715 pesos. El monto total de todos los impuestos son 114 pesos, el monto total a pagar son 829,40. Ya vimos cómo se calculan estos 114 pesos, tú puedes hacer el ejercicio con tus facturas ahí en tu oficina tranquilamente, viendo qué tasa de impuestos te aplicó cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo aplican los impuestos? Dice, en base a lo anterior, tenemos en Semani que los impuestos los definimos en 6 diferentes niveles. Y de la misma manera que como manejamos la lista de precios, nosotros aplicamos la técnica de cribado cernido para aplicar la tasa de impuestos que realmente debe de ser aplicada a una transacción. Por eso Semani es muy versátil y nos deja trabajar de la manera que realmente se ocupe para aplicar cada impuesto a cada tipo de empresa o que nos lo aplique cada impuesto, cada tipo de proveedor que tenemos, ¿no? Para la venta tenemos que el impuesto se aplica por cliente y producto específicos. Es decir, yo le puedo decir, para mi cliente número tal, el producto A va a aplicar el IVA más el IEPS menos el ISR, por ejemplo. ¿Sí? Podemos aplicar por tipo de cliente y producto. Es decir, yo puedo tener un tipo de cliente fronterizo que ya no aplica eso fronterizo. Es decir, para todos mis clientes fronterizos, el producto A me lo vas a aplicar el IVA al 11%. Entonces no tengo que definir, para si yo tengo 20 empresas, clientes que me compran en la frontera, yo no tengo que definir una tasa de impuesto para el producto A para cada uno de ellos. Simplemente los agrupo por tipo de cliente. Ya vimos que el tipo de cliente lo definimos aquí en el cliente. A cada cliente le vamos a definir, un segundito, aquí el tipo de cliente que es. Yo aquí le puedo haber dicho fronterizo, ¿sí? O frontera. Entonces yo puedo definir un impuesto para mis clientes tipo frontera y les voy a aplicar el precio, ¿no? El impuesto. Cuidado. Ya vimos que puedo manejar listas de precios por tipo de cliente y ya vimos que ya estamos viendo que puedo manejar impuestos por tipo de cliente. Entonces yo no puedo poner, por ejemplo, para un cliente un tipo de cliente para precios y un tipo de cliente para impuestos. Es un tipo de cliente único. Entonces, si yo manejo listas de precios especiales para fronterizo, yo pongo cliente fronterizo, manejo una lista de precios para cliente fronterizo y manejo los impuestos que yo le voy a aplicar para cada producto que yo le venda a un cliente fronterizo. ¿De acuerdo? Y aquí entra lo bonito de la implementación de los sistemas. Uno vende un sistema y uno tiene que implementar el sistema. El cliente paga el derecho de uso del sistema y el cliente necesita que le asesoren para configurar bien todo el sistema. Administrar una empresa no es sencillo, es complejo. ¿Hay un catálogo para definir los impuestos? Sí, ese que ahorita te mencioné. Marca, me regreso tantito. Aquí en productos, yo defino aquí los impuestos en este catálogo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a aplicar esos impuestos. Realmente ahorita no, va a ser el tema de la siguiente sesión para acabar con el tema de impuestos. Aquí yo defino todos los impuestos, las variantes que yo puedo tener. Y aquí, en esta parte, voy a adelantar tantito, aquí yo le puedo decir, voy a definir un impuesto por producto. Yo le voy a decir, para mi producto abre, ¿qué impuesto le voy a aplicar? El IVA. ¿Sí? Que este IVA yo lo definí aquí en esta tasa, ¿no? Es decir, que le voy a aplicar el 16%, ¿sí? Fíjate que es el nombre no es esta es la tasa y pues como la conoce el SAT. Obviamente yo le llamé IVA. Le voy a poner, por ejemplo, un IVA fronterizo, ¿no? Que aplicaría el 11%. Va. Le voy a decir aquí, ¿sabes qué? Me vas a aplicar el, eh, el producto, el fronterizo, aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que yo facture el producto, abre, a todos los clientes les va a aplicar el 11% de impuesto. ¿De acuerdo? Esto aplicaría si yo fuera una empresa que estoy en frontera. Y si todavía aplicaría el impuesto del 11%, que ya no aplica, ya eliminó esa posibilidad de SAT, ¿no? ¿Ok? No hay problema, no hay problema. Se nos puede olvidar. Acuérdense que se nos queda el 30% y podemos llegar a dominar hasta un 70% si lo practicamos. Si no lo practicamos, se nos olvida. ¿De acuerdo? Por eso es que ponemos los videos en el web, en el YouTube, para que ustedes puedan verlos todas las veces que necesiten para ir amarrando y dominando bien esto. ¿Ok?
Entonces puedo definir por cliente y productos específicos, por tipo de cliente y producto, puedo definir mis productos. Igual que manejamos listas de precios, es el mismo concepto. Por eso digo que en Semani, cuando entendemos bien cómo se hace una cosa, dominamos tranquilamente lo demás. Es igual que lo manejamos en lista de precios. Yo puedo manejar mis listas, mis impuestos por cliente, es decir, por número de cliente producto, por tipo de cliente producto, por localidad de producto y por producto. ¿De acuerdo? De la misma manera, cuando yo compro mercancía, yo puedo definir los impuestos por número de proveedor producto, porque un proveedor en particular, un producto que me vende en particular, pudiera aplicar una tasa especial de impuesto o varios impuestos especiales que me aplique. Puedo definirlo por tipo de proveedor y producto, puedo definirlo por localidad de almacén o sucursal y producto, y puedo definirlo por producto. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero estamos hablando para documentos de ventas, que son los primeros 4, y estamos hablando para documentos de compra, que son los otros 4, ¿no? Esto es, en resumen, y aquí le vamos a dejar, dice, para la venta yo aplico, puedo aplicar los impuestos por cliente y producto, donde estamos hablando de clientes, un cliente específico y un producto específico, y por tipo de cliente y producto. Para proveedores, para compra, yo puedo aplicar el impuesto por proveedor y producto, y lo puedo aplicar por tipo de proveedor y producto. Y en ambos casos, ya sea venta o compra, yo manejo o puedo manejar un impuesto por sucursal y producto y otro impuesto por producto. Si nos vamos al sistema, y aquí le vamos a parar, yo aquí tengo en esta pantalla, vamos a salir de aquí otra vez para que veamos cómo llegamos aquí, no nos pegamos. Me voy al catálogo de productos, que creo que no lo cerré. ¿Sí lo cerré? Sí lo cerré. No, aquí está. Desde el catálogo de productos, que nos vamos desde la pantalla principal, le doy aquí a producto, me mete aquí, y yo aquí tengo los impuestos. Aquí yo defino el catálogo de impuestos, voy a ampliar toda la pantalla para no contaminar la visión. Aquí yo defino mi catálogo de impuestos, ¿de acuerdo? Y yo aquí voy a definir mis impuestos por producto y por localidad, nada más. Yo ahorita les dije aquí que tengo los impuestos para venta por cliente y tipo de cliente. ¿Dónde defino esos? Yo aquí tengo el cliente con impuestos, ¿ves? Impuestos para clientes. Yo aquí voy a definir, si necesito, definir un impuesto por número de cliente, ¿sí? Yo le di aquí a mi cliente número 4, que es mi amigo restaurante Pecosville, el producto abre, qué impuestos son los que van a aplicar para él nada más. O puedo decir por tipo de cliente, para mis clientes fronterizos, o distribuidores, vamos a decir, les voy a aplicar para el producto abre estas tasas de impuestos. Cada vez que yo le venda a un cliente del tipo distribuidor y le vendo el producto abre, ¿qué tasas de impuestos le voy a aplicar? Y aquí yo le voy a decir, le vas a aplicar el IVA, le vas a aplicar el ISR, y le pongo todos los impuestos que debe aplicar para el producto. Ahí tengo mucha flexibilidad. Me voy a salir de aquí. ¿Cómo le hago en el caso de mis proveedores? Vengo aquí al botón de impuestos del proveedor, y es igual que el de ventas, ¿no? Nada más que este es el lugar de cliente proveedor, y yo le digo para mi proveedor número 3 o número 2, para el producto abre, cada vez que yo le compre, él me va a aplicar estas tasas de impuestos. O le puedo decir para el tipo de proveedor, ¿sí? Y aquí le digo el proveedor, perdón, que es aromas, ¿sí? Le voy a decir que cada vez que yo le compro un proveedor de ese tipo, puede ser un proveedor fronterizo, cuáles son las tasas de impuestos que él me va a aplicar cuando yo le compre ese producto. Y entonces entra la técnica de cribado, que eso lo vamos a ver otra vez, pero ya desde el punto de vista de impuestos a partir de la siguiente sesión para ya amarrar bien este tema, ¿no? Lo que hace el sistema, si estoy comprando, va a buscar primero si yo tengo definido para un proveedor, para el proveedor que le estoy comprando, el producto que le estoy comprando, si yo tengo definido una tasa de impuestos en particular. Si no, va con el cribado al siguiente nivel, que es el tipo de proveedor. Dice, tengo para ese tipo de proveedor ese producto de impuestos en especial definidos, sí, aplico sus impuestos. No, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Se baja al siguiente nivel y dice, ¿desde dónde lo estoy comprando? ¿Desde qué sucursal? Fulanita de tal, tengo impuestos definidos de compra para esa sucursal y ese producto, sí, aplica. No, bueno, entonces ya se va por default al de productos. Todavía no, vamos a ver que hay otra solución. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo todo lo compro, a todo, perdón, le cobro el IVA, le cobro el IVA y de todo me cobran el IVA.
Entonces yo puedo definir en parámetros un impuesto por default para no meterme. Imagínate, si vendo 5,000 productos, venía a definir aquí por producto. Para producto uno el IVA, para producto 2 el IVA, para producto 3 el IVA. Me matas. Entonces lo que haces, hay un impuesto por default que definimos, lo vamos a ver la próxima semana, donde le decimos a todo lo que compre, a todo lo que venda, IVA. Y entonces ya me olvido de esto. No tengo que definir impuestos, porque siempre me va a cargar el IVA cuando yo compre y siempre le va a cargar a mis clientes el IVA cuando yo le venda algo. Nos quedamos en esta filmina y vamos a ver las siguientes a partir de la próxima semana. Dudas, preguntas que tengan. Vamos bien, está muy complejo, necesito repasar algo, explicarlo más sencillo. Vamos bien, está quedando claro. ¿Cómo se sienten? Se ve fácil y sencillo, pinta. El problema son las variantes, saber cuándo vas a aplicar en cada variante el impuesto o los impuestos que vas a aplicar. Ahí necesitas apoyarte bien con tu contador, que es el que debe asesorarte bien cuándo y cómo debes de aplicar cada uno de ellos. En Semani no es complicado meterlo. Hay muchas variantes, por eso es que puede parecerte un poquito revuelto. Necesitas tú ver cuáles son las variantes que tú necesitas utilizar. Esas dominarlas bien, conocerlas bien es el 30%, dominarlas bien es el 70% y el resto de las variantes no las vas a manejar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca van a aplicar a tu negocio y es el 30% del sistema que les digo que no, nunca vas a conocer porque ya viste, ya supiste de qué se trata y dices, esto a mí no me sirve, pues no lo tocas, no lo pelas, ¿no? Dudas, hay que practicar mucho. Este video se los voy a subir en breve, se los voy a publicar por ahí en YouTube, en el canal, y van a poderlo ver cuantas veces lo necesiten. Eso es importante dominarlo. Hay muchas fugas, muchos costos ocultos, porque no dominamos bien el tema de impuestos. Y es importante, ¿eh? Esto es casi tan importante como vender, porque lo que vendes, el margen que te deja de ganancia, lo puedes estar perdiendo aquí porque no lo estás manejando bien, y al rato vienen las multas y ahí te encargo. Damas y caballeros, terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Que pasen una muy feliz Navidad, que sea una Navidad especial. Que Dios nuestro Señor nazca en su corazón y en el corazón de todos sus seres queridos. Que se la pasen muy bien, con mucha salud y con mucha alegría, mucha esperanza, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Gracias, Marta, por tus buenos deseos. Hasta luego, Alejandro. Muy amable. Gracias. Que descansen.